Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar, en esta ocasión preparado por los brokers, Antonio Besanilla, Antonio Vergesio, Antonio Sal Cuadrado. Y como ha sido la tónica en este último tiempo, Capitalizarme, la idea es empezar a entregar contenido de valor y que las personas se vayan informando y vayan tomando decisión ya con una información un poco más consistente para poder invertir en propiedades. En este caso, Antonio trae lo que son los créditos hipotecarios, aquellas entidades que no todos conocen y que existen hoy día en el mercado y que quizás puede ser una alternativa para que aquella persona que a lo mejor no le interesa tanto el banco pueda tener esta otra institución. Así que, Antonio, desearle todo el éxito para todos los que están presentes. Al final de la presentación vamos a ir respondiendo las preguntas. Abajo está en la pestaña de chat, por lo que ahí pueden realizar sus preguntas y al final de la presentación se van a responder todas. Así que mucho éxito, chiquillos, que les vaya súper bien. Así que el webinar es todo suyo. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a todos los que nos están acompañando hoy en la tarde en este webinar que preparamos sobre el tema de los créditos hipotecarios, como bien dijo Marcelo. Yo soy Antonio Besanilla, broker inmobiliario de Capitalizarme. Soy Antonio Vergesio, estuve muchos años en Capitalizarme, sigo estando actualmente y estamos también como asesor inmobiliario en la empresa Invierte como experto. Hoy día lo que vamos a revisar es el tema de los créditos hipotecarios, como bien dijo Marcelo, el tema de cómo calcularlo, los bancos versus las mutuarias, el tipo de tasa, la renegociación, en fin, todo ese tipo de cosas que muchas veces uno tiene la duda, o bien no sabe muy bien dónde buscar la información. Una herramienta muy buena es, por supuesto, estos webinarios. Otra muy importante es la comunidad que formó Francisco Ackerman en Facebook, donde se va resolviendo mucho de estas dudas. Así que los dejamos todos invitados a quienes no estén ahí, a que la lleguen, comunidad Capitalizarme, se hagan miembros y vayan también resolviendo las dudas. Bueno, comencemos. Nosotros, ¿quiénes somos? Capitalizarme. Yo creo que la gran mayoría de los que están viéndonos conocen la empresa. Para los que no, bueno, nosotros ya llevamos más de 6.300 propiedades vendidas, más de 140 proyectos inmobiliarios. No me quiero extender mucho en esto, pero somos los pioneros en democratizar el tema de la inversión inmobiliaria. Actualmente estamos en 3 países, en Chile, en Perú y en Estados Unidos, y por supuesto somos los líderes en el tema de la inversión inmobiliaria. Eso es lo que es hoy Capitalizarme. Ahora, hablemos de los créditos propiamente tal. La capacidad de financiamiento. Muchas veces uno no sabe bien cómo calcular, según lo que gana o según lo que gasta, en fin, uno no sabe bien cómo calcular cuánto es lo que, en definitiva, un banco o una mutuaria me puede prestar. ¿Cómo calcularla? No existe una regla dura al respecto. Cada banco, cada institución financiera tiene sus propios métodos para poder hacerlo. No existe una regla única, pero existe una norma general que más o menos se cumple en todos o casi todos los casos. En el primer modelo es el nivel de endeudamiento. ¿Qué quiero decir con esto? De que generalmente, para calcular cuánto es lo que el banco nos puede prestar de crédito hipotecario, tenemos que calcular entre 50 y 55 veces nuestro ingreso. Esto no es blanco y negro, esto por supuesto tiene sus matices, dependiendo de qué tipo de ingresos, si uno tiene ingreso líquido o ingreso variable, en fin, no es una norma general, pero es una fórmula fácil y rápida de calcular más o menos cuánto el banco me va a prestar. El dividendo, es decir, lo que yo pago mensualmente durante mis 20, 25, 30 o hasta 40 años, en el caso de algunos bancos que prestan de crédito hipotecario, este dividendo no puede exceder un 25% de la renta líquida. Nuevamente, no es una norma universal, pero sí es una forma de medir que tienen los bancos, que tienen las instituciones, a sus clientes y, en definitiva, saber cuánto es lo que les pueden prestar. Ahora, por lo general, los contratos de honorario están castigados.
nosotros sabemos de que la banca no ve de la misma forma lo que son los honorarios o a lo que son los empleados que tienen su sueldo asegurado mes a mes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno tiene contrato de honorario, el ejemplo es un corredor de propiedades, puede ser, de que quizás no todos los meses factura, puede ser 5, 6 o 10 facturas anuales, no se cumple todos los meses, eso se le castiga un 30%. ¿Cómo se calcula esto? Esto se calcula por la DAI, que es la Declaración Anual de Impuestos, dividido por 12. Es decir, año de ingreso dividido por 12, menos este 30% que los bancos o las instituciones nos castigan, y eso es más o menos lo que sería nuestro ingreso a considerar para el tema del crédito hipotecario. Una manera rápida de poder entender cuánto el banco estaría dispuesto a prestarnos en un hipotecario es tomar nuestro sueldo y dividirlo en 500. Podrá sonar medio raro, pero si lo vemos de manera simple, si yo gano 1 millón de pesos, el banco me prestaría como máximo alrededor de 2.000 UF. Si gano 1,5, serían 3.000, si gano 2 millones, 4.000, y así seguimos con esta regla. ¿Ya? Como muy bien dijo Antonio, esto no es una regla oficial, cada banco tiene distintas formas de evaluar los créditos, pero es una forma de conocer más o menos hasta dónde yo puedo invertir o hasta dónde yo puedo acceder para una vivienda propia, dependiendo de mis intereses. En modo ejemplo, vamos a calcular aproximadamente cuánto es el crédito máximo que podría optar Juan, en dos diferentes condiciones. En la primera, Juan tiene un sueldo fijo de 1.700.000, y según la regla que vimos anteriormente, donde tomamos su sueldo y lo dividimos por 500, Juan podría optar a un crédito máximo de 3.400 UF. ¿Ya? Por ende, nosotros, si viésemos este tipo de sueldo, recomendaríamos una inversión que no superara las 2.200, 2.300 UF para no colapsar la capacidad financiera de Juan. Ahora, en el mismo ejemplo, donde Juan gana ahora 1.700.000, pero con una renta variable, como bien habíamos visto anteriormente, esa renta se le va a castigar un 30%. Y por ende, el sueldo final de Juan vendría siendo, en vez de 1.700.000, va a ser 1.190.000 pesos, y Juan podrá optar a un máximo de unas 2.350 UF. Es por eso es muy importante tener muy ordenado cuáles son nuestras finanzas, nuestros ingresos y nuestra capacidad de endeudamiento. ¿Ya? Ahora, respecto al hipotecario, nosotros pusimos acá en la presentación cuánto y a cuánto. ¿Por qué? Todo depende del pie. El pie, por supuesto, que nosotros lo vamos a determinar en función de la capacidad de ahorro que tenemos, propiamente tal, la capacidad de ahorro que tenemos nosotros, la capacidad de pago mensual, para poder distinguir. Y ahí es importante mencionar también que nosotros en Capitalizarme tenemos el mecanismo para que esta capacidad de ahorro o este pie total, dividirlo en muchas cuotas chicas sin interés que se pueda pagar o con cheque o con tarjeta de crédito, en fin. Lo importante ahora, en la hora de calcular el hipotecario, es tener la mayor cantidad de pie pagado. ¿A qué me refiero con esto? El pie mínimo que se pide es el 10%. Esa es la norma general. Lo usual es que los bancos pidan un 15% de pie y ellos financien el restante 85%. Pero lo recomendado es el 20%. ¿Por qué yo digo esto? Al pagar más, existe una mejor evaluación financiera en los bancos o mutuarios. Eso significa que estamos mejor tasados para el banco, tenemos menos factor de riesgo para ellos. ¿Y eso en qué se traduce? En una menor tasa de interés. Entonces es importante a la hora de ver los hipotecarios, calcular cuánto es mi capacidad de ahorro mensual, cuánto es lo que yo me puedo endeudar teniendo una deuda sana para poder pagar la mayor cantidad de pie y el día de mañana tener que pedirle al banco la menor cantidad de hipotecario y eso traducirlo en una mejor tasa, por un lado, y 2 cuotas más chicas, lo que maximiza el tema de la inversión, porque en el fondo acá tenemos que considerar que son departamentos, por
lo usual son departamentos de inversión, y en el fondo los arriendos ya están determinados en función del metro, de la ubicación, de los sectores. Entonces yo puedo calcular, puedo hacer la estadística de cuánto es lo que yo voy a rentar, teniendo en cuenta cuánto es lo que yo quiero poner de pie. Ahora, respecto a la tasa de interés, no existe tampoco una regla única de cómo conseguir mejores alternativas, pero siempre hay consejos que son buenos seguirlos para alcanzar las mejores alternativas. Los factores que son muy influyentes son los bancos, por supuesto, los bancos, instituciones, no todos prestan con la misma tasa, y el ingreso también, cuánto es mi mes a mes mensual, cuánto me entra a mí, el historial crediticio, y ahí entre paréntesis dejamos puesto DICOM en el fondo, y por supuesto el plazo. No es lo mismo pedir un crédito a 20, a 25, a 30, o en algunos casos, como el Banco Santander que mencioné anteriormente, hasta 40 años. Esos factores son muy influyentes a la hora de medir la tasa de interés, y son importantes verificarlos para conseguir mejores alternativas. También tenemos algunas opciones de inmobiliarias que trabajan con convenio. ¿Qué quiero decir con esto? Sus proyectos en particulares se asocian a ciertos bancos en donde se le ofrece una tasa preferencial a quienes decidan comprar ahí. Y por último, el ejecutivo. El ejecutivo es crucial a la hora de conseguir un crédito hipotecario. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente, cuando uno conoce al ejecutivo, cuando uno catetea, por decirlo de buena forma, al ejecutivo, él puede conseguir mejores tasas. Generalmente, el primer acercamiento que uno tiene con el banco, el ejecutivo te va a dar una tasa muy alta. Y eso siempre lo hace porque si es que sabe de que tú estás dispuesto a pagar una tasa más alta, el banco va a ganar más. En cambio, si uno los catetea, si uno está encima, si uno compara un banco con otro, le lleva las tasaciones, las preaprobaciones bancarias a estos ejecutivos, le dice, oye, mejórame lo que me está ofreciendo el banco del lado y yo me voy contigo. Por lo general nosotros conseguimos una tasa de interés bastante más baja. Y una forma de tener el primer acercamiento para saber cómo estoy yo evaluado por los bancos, independiente que tenga DICOM o independiente de mi historial crediticio, que eso en el fondo, para hablar brevemente respecto al crédito, o sea, al historial crediticio, en el fondo tendríamos que distinguir si es que el saldo está, o sea, si es que está saldado o no saldado, pero generalmente se hace un nuevo historial financiero a la hora de pedir un crédito hipotecario. Lo más importante y lo que nosotros recomendamos son dos sitios web que son muy buenos. Uno es Compara Online, que es un sitio web que no solamente se pueden comparar créditos hipotecarios, sino que también mutuarias y hasta seguros. Y el segundo es mimejortasa.cl, que si bien no tiene nada que ver con nosotros, es una muy buena herramienta y es una muy buena información para nosotros tener el primer approach y saber finalmente cuánto es lo que los bancos están dispuestos a prestarnos. Hablando un poco de las tasas, nosotros vamos a tener acá tres principales modelos, el cual va a ser la tasa fija, la tasa variable y la tasa mixta. ¿Ya? Vamos a empezar hablando de la tasa fija, que es la más común, la cual permanece igual durante todo el periodo de plazo del crédito. Por ende, esta no se va a modificar, va a ser estable, es entre comillas la que podría ser la más segura. Luego vamos a tener la tasa variable, el cual el porcentaje de interés se va a reajustar de manera semestral o anual, y esto se va a regir a través del TAP, que es la tasa anual bancaria, ¿ya? Y esto podría jugar a favor o en contra, ya que la tasa podría subir o bajar. Y luego tenemos la tercera tasa, que es la tasa mixta, la cual va a ser una tasa híbrida entre la fija y la variable, ¿ya? En esta tasa, por lo general, se da un periodo de plazo, que son alrededor de 5 años, donde estos primeros 5 años va a ser una tasa fija, y posterior a este periodo se va a transformar en una tasa variable. ¿Cuál es el beneficio de este tipo de tasas? ¿O cómo elegir cuál? Son las tasas de interés. En la tasa fija, la tasa de interés siempre va a ser mayor que en la tasa variable, donde va a ser menor por este riesgo que es fluctuante. Y luego tenemos la tasa mixta, que va a tener una tasa de interés media,
Ahora, en modo de inversión, ahí uno puede ver qué es lo que más le conviene a uno o lo que más prefiere. Si uno prefiere una tasa más segura, aunque sea un poco mayor, lo ideal sería irse por la tasa fija. Yo en lo personal, por lo general recomiendo la tasa mixta, porque vamos a encontrar una tasa menor a la fija durante este periodo de 5 años, el cual luego de que pasen, podemos renegociar el hipotecario y obtener una tasa fija con la tasa que se encuentre en ese momento, o pasar a una tasa variable según el riesgo que nosotros queramos tomar. Bueno, acá tenemos un gráfico que queríamos mostrar para ver el comportamiento que han sufrido las tasas de interés en los últimos 15 años, desde el 2004 hasta el año 2019, donde podemos ver que en este periodo entre el año 2004 y 2010 tuvimos bastante fluctuación, donde tuvimos tasas que iban en el 5%, bajaron alrededor de un 3%, volvieron a subir cercano al 6%, incluso en ese periodo se dieron tasas mayores al 7%, y luego tuvimos, pasado el 2010, en esta última década, hemos tenido una constante a la baja de las tasas, lo cual ha mejorado mucho todo el tema de lo que es la inversión inmobiliaria para nuestros clientes, porque de esta manera se ha podido optar a tener crédito hipotecario que se puedan solventar a través del arriendo, y tenemos este famoso modelo de departamentos que se pagan solos. Yo pago el arriendo yo pago el dividendo de mi departamento a través del arriendo, ¿ya? Como podemos ver, el año 2019 obtuvimos las tasas más bajas, llegando incluso a tasas menores a un 2%, pero hay que entender que esas fueron tasas excepcionales, históricamente las tasas más bajas que hemos tenido, y hoy en día, si bien las tasas han subido, pero aún así se siguen manteniendo en un nivel de tasa que sigue siendo muy bueno para el tema de la inversión. Además, si yo quiero un crédito hoy en día, el 2020, a una tasa, por ejemplo, al 3,5%, que es más o menos lo que está hoy en día, y luego las tasas pueden volver a bajar, está la opción de renegociar y refinanciar nuestro crédito hipotecario y obtener estas nuevas tasas cuando bajen. Bueno, y acá viene la gran pregunta. Banco mutuaria, en el fondo, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué me conviene más? ¿Qué finalmente decido a la hora de invertir? ¿Y cuáles son las mutuarias? Actualmente existen 16 mutuarias activas en Chile, en donde ellas están hechas para quien quiere invertir sin mermar su capacidad financiera. ¿Cuál es la principal diferencia entre la mutuaria y el banco? Es que el banco, que son instituciones financieras reguladas, tienen que estar, o sea, uno aparece dentro del famoso boletín comercial. Cuando uno saca un crédito hipotecario en un banco, dentro de un plazo de, me parece que son 30 días, 45 días, aparece dentro del boletín comercial de que uno tiene esa deuda. Entonces, ahí entran a regir las mutuarias. Las mutuarias también están reguladas, también son instituciones, pero estas, al dar un financiamiento hipotecario, no transparentan la deuda. Por tanto, es el mejor ejemplo como comprar el auto con Forum, que si bien uno tiene la deuda, uno debe la plata, no aparece dentro del sistema y nos permite poder seguir comprando, o nos permite paralelamente conseguir otro crédito en el fondo en el banco. Es una muy buena alternativa para este tipo de negocio, siempre y cuando nosotros sepamos que no nos tenemos que sobreendeudar. Eso es muy peligroso porque en el fondo no podemos tener mayor cantidad de deuda que no podamos ser capaces de pagar. Pero aún así, como las mutuarias están hechas para quienes quieren invertir sin mermar su capacidad financiera, son una alternativa muy inteligente a la hora de comprar 2 o más departamentos. Los bancos, por otro lado, en el fondo, como ya anteriormente lo señalé, son instituciones financieras y siempre es bueno informarse, porque a diferencia de las mutuarias, estos pueden prestar hasta el 90% de financiamiento. Mutuarias por lo general llegan hasta el 80% o máximo un 85%. Y lo otro, a cada 1000 UF, nosotros lo estuvimos calculando ahora un ratito antes de hacer la presentación,
en circunstancias similares de lo que es una mutuaria y de lo que es un banco, la diferencia mensual de pago, es decir, cuánto es lo que tengo que pagar yo mes a mes, son aproximadamente 8.000 pesos. Y uno dice, claro, si yo esos 8 los multiplico por los 30 años, puede ser mucha plata, pero en el mes a mes no se sienten 8.000 pesos generalmente. Sobre todo cuando estamos hablando de que este crédito hipotecario o este crédito que yo saqué a través de una mutuaria, me lo está pagando el arrendatario que yo tengo en mi departamento. Mire, muchas veces el tema de la mutuaria nosotros lo utilizamos cuando quiero realizar una inversión y a la vez quiero comprar, por ejemplo, mi propia casa, mi propio departamento para mí, pero en unos años más. Por ende, para yo no manchar mi capacidad crediticia en el banco, lo que yo hago es que mi primera propiedad la puedo comprar a través de mutuaria y luego cuando quiera comprar mi propia casa, mi propio departamento, voy a aparecer libre de deuda para el banco. Ahora, es muy importante mencionar que este financiamiento, este modelo financiero existe hoy en día. Puede ser que el día de mañana eso cambie y por alguna reforma ya no funcione, pero mientras funcione es un negocio que nos puede ayudar a invertir de manera más fácil. Así es. Otro tema que nosotros queríamos conversar en el tema de el día de hoy es el tema de la renegociación de créditos. Muchos nos preguntaron, decían, oye Antonio, ¿conviene renegociar los créditos con lo que está pasando? ¿Nos sirve hoy ir al banco y decirle, oye, yo no quiero pagar tanto? Y ahí en el fondo es imposible catalogar una sola alternativa. ¿Por qué? Porque depende exactamente de qué y cuánto estás pagando y de las prioridades que tenga cada uno. Es muy distinto el tema de la renegociación cuando yo quiero volver a alargar mi crédito de 25 a 30 años o cuando yo lo quiero prepagar, porque todo eso persiguen fines distintos, pero son una buena herramienta para hacerlo. Y de los tips y consejos que nosotros podríamos dar principales es anticiparse al trámite y examinar las opciones. Eso significa estar viendo permanentemente el mercado para ver el tema de las tasas y tener todos los documentos al día, todo lo que tú sabes ya que está aprobado que te van a pedir, no solamente el carnet, sino las liquidaciones, tus documentos bancarios, en fin, todo para al momento de pedirlo que no se siga o que no pase mucho el tiempo entre la evaluación y la recolección de documentos para que finalmente te den el ok. Lo otro es, por supuesto, conocer exactamente qué y cuánto uno está pagando, cuánto es finalmente lo que me queda por pagar y si efectivamente me vale la pena volver a negociar para o agregarle más años y bajar un poco la cuota, o bien esta misma cuota conseguirla pero con un crédito más bajo. Siempre hay que evaluar las prioridades que uno tiene en función de lo que quiere conseguir y, por supuesto, ahí lo recalcamos, cotizar. Entonces, la mejor herramienta, asesorarse bien con brokers y con empresas que sean serias, en donde den la mejor alternativa, que finalmente es lo que uno necesita. Finalmente, ¿por qué remarcamos tanto el concepto de cotizar? Hoy en día, si yo quiero revaluar un crédito hipotecario o estoy buscando un crédito hipotecario, me puedo ahorrar mucha plata dependiendo de la entidad financiera. Por ejemplo, al momento de renegociar, por lo general hay que pagar todos los trámites operacionales que el banco exige y esto puede ser sumatorias que pueden llegar hasta 1 millón de pesos, pero existen bancos o hay momentos que el banco tira ciertas promociones, por decirlo de alguna manera, donde estos trámites pueden llegar a costo cero. Entonces, por eso es tan importante el tema de la cotización. Y de esta misma manera, como bien habíamos mencionado anteriormente, si yo cotizo en un banco, luego puedo ir al banco, a otra entidad financiera, y con esta cotización obtener mejores beneficios, mejores tasas, mayor plazo a pagar, y cierta medida que al final nos van a hacer una inversión mucho más seguro, mucho más rentable, y que no estemos al final complicados con todo este tema y este trámite. Lo que nosotros buscamos acá en Capitalizarle y para todas las personas que quieran invertir es que tengan la opción de generar este proceso lo más simple posible,
de manera transparente y que al día de mañana no se vean complicados con todos estos temas de trámite, de tasaciones, de cobros, sino que al final hacerlo de una manera sana para que puedan optar a invertir hoy y a futuro y de esta manera poder capitalizar todos tus ahorros y manejarlo de una mejor manera. Así es, acuérdense, uno es más millonario de lo que cree, pero tiene que tener bien ordenado, bien organizado el tema financiero para que invertir no solamente sea una cosa de 5 minutos, sino invertir signifique un cambio realmente y una herramienta o de ingreso extra, o de mejor jubilación, o en definitiva de una mejor calidad de vida, y ocupar la herramienta de invertir en temas inmobiliarios para también poder alcanzar otras metas que uno quiera. Este tema de la inversión hay que tenerlo muy claro, que no es una fórmula mágica, no es yo pongo plata y me llega plata, no. Toda inversión tiene riesgo, pero si yo sé mitigar estos riesgos a través de todos estos webinars que nosotros estamos haciendo, que Capitalizar me está haciendo, vamos a tener una inversión mucho más segura y saludable. Así es.